bendiga. ¿Listos para la enseñanza del día de hoy? Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que concierne mucho a la fe de la mayoría de las corrientes espirituales de las religiones, en donde se basa el por qué la gente sirve a Dios, el por qué la gente va a una iglesia o busca una religión. La mayoría de las religiones, a diferencia de la espiritualidad, es que las religiones inventan mitos con tal de ganar adeptos. Es decir, dicen que Dios es un Dios de amor, de paz, de misericordia, pero si no lo sigues, te manda al infierno. Pues para la mayoría de diferentes religiones, tienen un concepto de infierno muy distinto distintos entre ellos. No es lo mismo el infierno para los judíos, no es el mismo el infierno para los cristianos, aún dentro de los mismos cristianos tienen diferentes creencias e interpretaciones de lo que es el infierno. El infierno en el hinduismo, en el infierno en el islam, en la antigua Mesopotamia con los egipcios, todas esas culturas antiguas creen en un infierno, creen en un lugar en donde van las almas a ser torturadas, que van las almas en algunos mitos de ellos no tanto a ser torturados o castigados, sino purificados para volver lo que es a reencarnar, según sea la tradición de sus creencias. Pero utilizan este mito para influir miedo dentro de la gente. Es mentira realmente que la gente sirve a Dios por amor. Díganles que no hay infierno y las iglesias se quedan vacías. Díganle que no hay vida después de la muerte y las iglesias se quedan vacías. Se acaba la religión. ¿Por qué? Porque la religión está basada en infundir miedo a la gente. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿por qué amas a Dios? No, pues amo a Dios porque Él me da el sustento, porque Él me da la vida, porque Él me da la salud, me presta a mis padres, me presta a mi familia, a mis hijos, gloria al Señor. Le pregunto a otra persona, ¿por qué amas a Dios? Porque me va a librar de las garras del enemigo en el infierno. No voy a pasar una eternidad, lo que es, purgando mis pecados en los infiernos, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, quiere decir que si no hubiera un infierno, no se ama a Dios. Entonces, es una manipulación que hay de las mentes, si se le puede llamar humanas, que tienen la necesidad de seguir oprimiendo a la gente para que vayan a una iglesia, para que su fe no mengue, para que su fe no cambie y para que no se salgan de la religión. ¿Cómo? Amenazándolos con un infierno. De hecho, en uno de los puntos o características del infierno, en el infierno de Dante, esto es a modo de introducción, que tiene 9 ciclos o 9 cavernas o 9 compartimentos del infierno. O sea, el infierno se divide en 9 partes, según el infierno de la comedia de Dante, que lo inventó el cristianismo. En el primer compartimiento o cámara del infierno, se le llama el limbo, están los bebés que no fueron bautizados. Ahora imagínense, si un bebé, valga la redundancia, infantil, un ser humano infantil, un niño, una niña, que no fue bautizado por la iglesia cristiana, según ellos,
ellos hay una parte dentro del infierno en donde están siendo torturados por no haberse bautizado. ¿Cómo la ve usted con eso? Lo hacían para que los niños de las personas los bautizaran dentro de la iglesia, o sea, a base de miedo. A mí me gustaría que usted sirviera a Dios no por miedo, que sirva a Dios por amor, que busque a Dios por amor, que se encuentre a usted mismo, que se conozca a sí mismo, que viva la vida sin hacerle daño a nadie, que viva el presente, que viva el ahora, que no tenga la ansiedad de qué va a suceder el día de mañana. El mismo maestro, el Señor Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, no sabes qué hay, cada día tiene su propio afán. En otras palabras, no hagas de tu mente, no hagas de tu ser un infierno con el fruto de la carne. Hay otras interpretaciones que indican que el infierno es un estado mental, una conciencia, un estado de vibración, con vibraciones bajas, en donde todo es llanto, todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es desesperación. ¿Cómo se siente una persona con ansiedad, una persona deprimida? Está en el infierno. Y podemos verlo en la palabra con el rico y Lázaro. ¿Cómo estaba lo que es el rico? Con muchísima ansiedad, con muchísima sed, siendo atormentado, con enfrente de él, con manjares, con bebidas, y cuando ya iba a quererlas tomar se le desvanecían. Era un tormento. Por eso dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas, me estoy muriendo de sed. ¿Por qué? Porque en vida él hacía banquetes con esplendidez, comía y bebía hasta que se saciaba, pero no hacía misericordia. No quiere decir que comer y saciarse y beber sea alguna transgresión o algún pecado, no. El ser humano tiene derecho a gozar de los bienes que con el fruto de su trabajo puede adquirir, pero el detalle es que no dio al necesitado. Lo que voy es que hay lugares dentro de los infiernos, según el infierno de Dante, que en el primer compartimiento o cámara estaban los bebés que no eran bautizados. En otra parte estaban los lujuriosos siendo atormentados. En otro compartimiento estaban los glotones, el espíritu de la gula. En otro lado, la ira. O sea, todos los pecados capitales eran divididos en cada sección del infierno. Pero ese es un mito. Lo sacaron del mito del hebreo, del griego, del infierno de los griegos, el Hades. Del mito de los judíos, el Sheol. En el infierno de la mitología egipcia. Era un lugar dentro del inframundo, y no tanto que el alma iba a ser ahí aniquilada o quemada o atormentada, no, sino que era para que su alma trascendiera, para que se corrigiera, no era un lugar de tormento. Entonces vemos que cada cultura tiene un pensamiento distinto de lo que es el infierno. ¿Para qué lo hacen? Para que usted no tenga vida. Para que usted crea en un Dios castigador, que le sirva por temor y no le sirva a Dios por amor. De hecho, la misma Biblia dice que el infierno es hecho para el diablo y sus ángeles, no es hecho para el ser humano. Los infiernos no son hechos para usted. La Biblia lo dice, que los infiernos son hechos para el diablo y sus ángeles.
De hecho, el inframundo, los infiernos, son las prisiones de oscuridad, los lugares secos. Es un tema muy interesante esos lugares secos. Recuerden que cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo, dice la Biblia que anda en lugares secos y áridos, tierras secas y tierras áridas. No quiere decir que anda en los desiertos vagando, no, sino en lugares desérticos y áridos. Es un compartimiento del inframundo. Es como una cárcel espiritual. Y cuando esa cárcel espiritual, ellos cumplen su sentencia, vuelven a la tierra y vuelven a vengarse. Cuídese usted de los espíritus de venganza, porque por culpa de usted lo mandaron para allá. Pero a veces recuerde que los imputados o los que van a ser presos o van a ser procesados, a veces tienen, ¿cómo se les llama? Derechos o beneficios dentro de la prisión, como el comer. Pues hay un tipo de espíritus que tienen derecho a comer, estando dentro de las prisiones de oscuridad. ¿Y qué es lo que comen los diablitos? ¿Qué es lo que comen los espíritus? Se comen a usted. Se alimentan de su energía que usted libera, de su luz. Cuando usted se enoja, cuando usted comete una transgresión, cuando usted anda en vibración baja, todo deprimido, todo deprimida. Por eso vienen en la noche, se les sube el muerto, están comiendo. Y ya después de que comen, vuelven a ser presos. Pero ese no es el tema. Va dentro de las prisiones de oscuridad. Entonces, una de las partes del infierno son las prisiones de oscuridad. El infierno es un lugar en donde Dios preparó para encarcelar a los ángeles que pecaron. Recuerde la enseñanza de los ángeles caídos. De Génesis 6, versículo 1, y en el libro de Enoc, y Judas, capítulo 1. Judas es un solo capítulo. De aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Sí, ¿no? Que conforme a sus propios deseos vieron a todas las mujeres, hijas de los hombres, que eran bonitas, que eran hermosas, y tomaron para sí los que ellos quisieron. Entonces, el Eterno los mandó a prisiones de oscuridad. Mandó a algunos de sus ángeles de allá, de su corte celestial, para que los encadenara por 70 generaciones, los echara en esas prisiones y pusiera sobre ellos piedras cortantes, escombro, para que no vean la luz. Entonces, esas prisiones de oscuridad, el inframundo, son para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice el Apocalipsis? Dice que el gran dragón, Apocalipsis capítulo 12 creo, el gran dragón fue atado y echado al lago de fuego. Hay otra parte del infierno que le llaman el lago de fuego. Entonces, ese infierno no fue hecho para usted, amigo, amiga. Entonces, ¿por qué le temes a Dios? ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos 8:1? No hay ninguna condenación para el que está en Jesús o para el que está en Cristo. Pues ya no lo hay. Pero es que me tengo que portar bien, hermano, hermana, para obtener la salvación. ¿Quién dijo eso? Cuando está escrito que la salvación es por gracia, para que nadie se vanagloríe, pues esto es un don de Dios. ¿Qué es un don? Una dádiva, un regalo. O sea, a Dios se le dio la gana darte el regalo de la salvación, no porque te portes bien, no porque hagas buenas obras, te vas a ganar el cielo. Está escrito, la salvación son usados por gracia, por regalo. Entonces, si tú ya eres salvo, porque a Dios se le dio la gana darte la salvación, ¿por qué le temes al infierno? Si no hay condenación para aquel que está en el Señor. Es de los textos que más se sabe el cristiano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde que estaba chamaco en las clases de adolescentes me daban esas clases.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de hecho hay una interpretación muy buena a lo que es ahí, en cuanto a qué condenación se refiere. Cuando usted está en un estado de un fruto de la carne, o sea, en un nivel vibratorio bajo, que Gálatas lo enseña, en Gálatas 5, recuerda el fruto de la carne: ira, avaricia, fornicación, lascivia, muerte, depresión, angustia. Todos esos estados vibratorios está lo que es usted experimentando el infierno mismo en vida. Porque el infierno es un estado mental. Otra de las interpretaciones en cuanto al infierno es más que nada, según la corriente gnóstica, que el cuerpo humano es el infierno. ¿Cómo que el cuerpo humano? El cuerpo humano es oscuridad. Nosotros no somos este cuerpo. Nosotros no somos la mente. No somos el alma. De hecho, el alma es lo que te ancla aquí en este mundo de oscuridad. Nosotros somos una extensión divina del Dios no conocido. Ya lo he enseñado. Que los gobernantes, el primer gobernante, insufló en las narices de un ser llamado Adán, y ahí veníamos nosotros, y pasó a ser Adán un alma viviente, o sea, un alma con espíritu, y nos encarceló en una oscuridad que es este cuerpo. De hecho, si usted se preocupa por el infierno, y usted tiene 40 años tiene en el infierno y no se ha dado cuenta. 60 años tiene en el infierno y no se ha dado cuenta. Este es el infierno. Usted, un ser de luz, un ser infinito, todopoderoso, limitado, con necesidades de comer, de vestir, de tomar agua, de andar afanado. Imagínese cómo se siente un águila dentro de un gallinero. Infeliz. Siempre va a estar lo que es viendo hacia arriba, queriendo ser libre. ¿A qué vino lo que es el maestro? Vino a sacar a los espíritus encarcelados de los infiernos. Cuando en los 3 días él estuvo muerto, les predicó a los espíritus encarcelados, pero dice espíritus encarcelados, no dice almas. El alma oprime al espíritu y se lo lleva, y el cuerpo queda en el polvo. Nosotros necesitamos ser libres del infierno, ser libres de esta prisión llamada cuerpo, ser libre de esta ilusión que no existe. Porque todo lo que tú ves a tu alrededor no existe. Todo lo que tú ves dentro, afuera, no existe. El mundo es una mentira. No es real. Es una ilusión. Ahorita que termine, pueden hacerle preguntas que creo que debe de haber. Hay dudas. Yo vine para que usted tenga vida y para que tenga vida en abundancia. Yo vine a sacarlo de la ignorancia, a sacarlo de la esclavitud, a darle las llaves de la vida, sacarlo lo que es de la muerte, porque el cuerpo es muerte. Te acostumbraste tanto a la esclavitud que le llamas infierno a algo que está por venir cuando tienes toda tu vida dentro del mismo infierno, tu cuerpo. ¿Qué sucede cuando tú duermes y sueñas? Te sientes libre. Haces cosas que humanamente a veces no puedes hacer. Y curiosamente, haces cosas que no estás limitado, que nunca harías en tu sano juicio, pero en los sueños sí los haces.
¿Por qué? Porque estás fuera de la prisión del cuerpo. Bendito Dios. Y yo creo más en esta interpretación. Jesucristo vino, no vino a salvarnos como te han mentido. Jesús no es un salvador. Él se salvó y te enseña cómo salvarte. Es muy distinto. A ver, si tú tienes hambre, yo voy a comer por ti. Y te quedas enfrente y el hambre que tú tengas va a ser saciada con el alimento que yo me voy a comer por ti. ¿Ah, cómo está eso? Sí, yo voy a comer por ti. Ah, ¿verdad que es como es incoherente? Ok, entonces dice Jesús, yo soy el Salvador y vine a salvarlos. Ah, pues vino a salvarnos. No, vino a decirnos cómo salvarnos. Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer. No dijo, las voy a hacer por ustedes. Y aún van a hacer cosas mayores porque yo iré a mi Padre. Y no los voy a dejar huérfanos, mandaré otro consolador. Él los va a guiar. ¿A qué? A la salvación. Nadie va a venir a salvarte, iglesia. Olvídate de seres espirituales que vendrán por ti y te llevarán lo que es allá y estarás juntamente con el Señor. Es un mito. Ocupa salir de esta esclavitud. Ocupa salir del infierno. Gloria al Señor. Mortificándose. Miren nomás. Bendito Dios. Los misioneros estudian mucho este tipo de mensajes para ganar adeptos. Hablan más del infierno que de la vida. Hablan más del diablo que del Señor. Hablan más del lago del fuego y del azufre que de los reinos de la luz, que de los reinos del poder, que de los reinos de la sanidad, que de los reinos de la victoria. ¿Por qué? Porque quieren infundir temor. Porque están aprisionados y no quieren que tú seas libre. Recuerden que ellos son sirvientes de los dioses que se alimentan de tu energía. Cada vez que tú tienes miedo, liberas luz y esos seres se alimentan. El apóstol Pablo lo dijo y yo creo que te sabes ese texto. No hay ninguna condenación para aquel que está en Jesús. ¿Qué es estar en Jesús? No andan conforme a la carne. La prisión en donde te metieron a ti, sino andan conforme al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El reino de los cielos. ¿A poco crees que van a venir en una nave voladora? Ahí el Goku en una nube voladora y te va a llevar y estarás juntamente con el Señor allá en los aires. Cuando Jesús que dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Qué significa entre? En ustedes, dentro de ustedes. Pero decimos, venga a nosotros tu reino. Que ya no estaba entre ellos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Se lo sabe usted por todo el resto de su vida porque es doctrina cristiana. Hasta cantamos unos coritos. El fruto del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre y fe. Son 9. Esos 9 divisiones es la contraparte de los 9 infiernos de Dante. Lo contrario, que es la carne. Entonces, usted si quiere estar en el reino de los cielos, usted tiene que practicar completamente el fruto del Espíritu Santo. Vivir siempre en amor, en gozo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozosos. Hay otro texto que dice que somos peregrinos, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es el infierno. No le temas a un infierno
vas a quemar y todo. Ni el rico se estaba quemando. Porque platicó con Abraham y le dice, mira, tengo tantos hermanos en tal parte, que vayan y les prediquen a alguien de aquí que salga de los infiernos. Alguien que está siendo atormentado en llamas no puede hablar. Quémate un ratito con la plancha y mientras te quemas, trata de estar hablando. No vas a poder. Una persona que Dios no lo permita, se está quemando, viva, dígame si va a poder estar hablando. Se está quejando, está muriendo. Ah, pero te pintan el rico y Lázaro hablando. ¿Por qué? Porque es un hebraísmo. Las llamas es un hebraísmo. Así como le preguntan a usted en tiempo de calor, ¿cómo andabas? No, hombre, andaba muerto de sed. Si yo te digo que estás hablando, ¿cómo andabas muerto? Pero es un modismo. Decir, no, andaba muerto de hambre. Señale que tenía mucho apetito. No significaba que me había muerto, que mi espíritu había salido de hambre. No, es una expresión. Entonces, allá, el ser atormentado en llamas significa ser atormentado con ganas, como digo yo. En gran manera. No eran llamas literales. Era un estado de conciencia. Yo te puedo interpretar esto, porque hay muchas interpretaciones del infierno. Hay gente que no cree que hay vida después de la muerte, que porque Eclesiastés, creo, habla de que los muertos nada son y no tienen conciencia, sí, no tienen conciencia de este plano. Pero la misma escritura en el libro de Apocalipsis habla de que debajo del trono estaban las almas y pedían venganza para que Dios los vengara, valga la redundancia, y vengara la muerte de ellos, sean las almas de los decapitados por causa del nombre. ¿Cómo tenían conciencia ellos de cómo los habían matado? Y estaban hablando. O sea, no todas las almas van a donde mismo. Porque aún el seno de Abraham está en el infierno. ¿Cómo que el seno de Abraham está en el infierno? La misma palabra lo enseña. Una cima entre nosotros nos separa, de modo que nosotros, dijo Abraham, no podemos ir allá donde tú estás, le dijo al rico. Y nadie de ahí, de los que está contigo, rico, puede pasar por acá. Significa que estaban en el mismo lugar. Pero había una pared intermediaria, un espejo muy grande. Te andas muriendo de hambre, hay un espejo, lo que es ahí blindado, y hay un banquete enfrente de ti, pues personas están comiendo. Y a ti te ponen enfrente ahí, con 5 o 6 días sin comer. Y no puedes voltear para ningún otro lado. Y todavía te ponen lo que es el burrito o la hamburguesa aquí enfrente para que te la quieras comer y te la arrebatan. Es una tortura. Te andas muriendo de sed, te ponen en aquel agua y cuando te va a caer te la quitan. Es una tortura. Manda a Lázaro, una gotita de agua. No se estaba quemando. Entonces, el seno de Abraham, que es el paraíso, está en el infierno. La Biblia lo enseña, están en el mismo lugar. Pero usted, esto nada más es para enseñarse de usted. Usted no se tiene que mortificar por el infierno. Si usted tiene a Jesús en su corazón, cristianamente hablando, o tiene a Dios en su corazón y camina en la integridad, camina en el fruto del Espíritu Santo, el infierno no es para usted. ¿De qué se anda mortificando? No es para usted. Si va a dar un diezmo, una ofrenda, lo hace la gente porque si no se va al infierno. Si va lo que es a la iglesia, lo hace porque si no se va al infierno. O si no, Dios lo va a castigar con algún hijo o con alguna hija. Si no, no me va a sanar mis enfermedades. Dios no es así. A Dios no le interesa vayas a una iglesia o no. Porque cuando nos vaya a juzgar, el que hagas milagros no te va a salvar. A los de la izquierda les dijo, apartados a mí malditos, al fuego eterno. ¿Y a quién se lo dijo? A la iglesia. ¿Cómo que a la iglesia? ¿Dónde están los que oran y profetizan? Y hacen milagros, los santos, en la iglesia. Pero lo hacía por temor, no por amor.
Ah, veniste a regalarme el 10 de mayo regalos porque no tenías nada que hacer. O por el qué dirán de la gente. Sí, ¿sabes qué, mamá? Te lo di para que no estuvieras moliendo. Te lo di para que no te agüites. ¿Sabes qué, hijo? Mejor no me lo hubieras dado. Me duelen más tus palabras. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando le buscas a Él? Porque le tienes miedo. Eso es estar con tu mente caótica. Eso es estar en el fruto de la carne. Eso es estar en el infierno mismo. Entonces no temas al infierno, ya estás dentro. Trata de liberarte de él. ¿Cómo? Con oraciones. ¿Cómo? Con meditación. ¿Cómo? Obteniendo una conciencia más elevada. ¿Cómo? Guardando el fruto del Espíritu Santo. Esa es la clave para salir del pozo de la desesperación. Dice un salmo: con mi voz clamé al Señor y Él me oyó y me sacó del lodo cenagoso, o sea, del pozo de la desesperación. Estaba en el infierno. Dijo David: no permitirás que tu siervo quede en el Seol, tú de aquí me sacarás. Y el Sheol o Seol es un sinónimo de infierno, aunque hay algunas interpretaciones que indican que es el lugar de la sepultura. Entonces yo no sé en qué tipo de infierno cree usted, o si usted cree que Dios lo va a mandar al infierno. Cuando está escrito en una de las parábolas, y le dice lo que es el Señor: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y todos dijeron que no. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le va a un escorpión? ¿O le va a una cosa mala? Todos dijeron: no, pues ni uno. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buenas dádivas a todos los que le temen? Ahí la palabra temor no es de que le tengan miedo, sino a aquellos que lo respetan, a aquellos que lo aman, a aquellos que lo siguen. Entonces, ¿usted cree que el Dios infinito, Dios lleno de amor, que no le importa tu pecado? No le importa tu pecado. Entonces la paga del pecado es muerte. Si a nuestro Dios no le importa el pecado, ¿con qué te va a pagar? Aquí paga las que debes. Y no es que Dios te manda el castigo, no. Tú solito, por estar vibrando dentro de la conciencia infernal, te estás matando a ti misma, con tanta depresión, con tanta angustia, con tanta desesperación. ¿Qué es lo que hace el deprimido? Va y se mata, porque está en el infierno. Su mente no está aquí. Personas que tienen un problema neuronal o problema mental de esquizofrenia, que miran cosas: no, me quieren matar, y empiezan a huir, desesperados, vienen, porque están en el infierno. Su mente está en el infierno. Son estados mentales. Porque a otro tipo de gentes nacen en cuna de oro, se les facilita todo desde que nacieron, porque están vibrando en lugares celestiales. Están en los cielos dentro de un cuerpo. Todo es interno, hermano, hermana. El reino de los cielos es interno. Son estados de conciencia. El reino de las tinieblas o el reino de los infiernos están dentro de ti también. Son estados de angustia. Son estados de enojo, de ira. Que de repente dicen: yo no lo hice, porque lo hizo en un estado de ira. Se ensegó. Ya todo está dentro de uno. Bueno, pero ¿qué es el infierno? Okay. Significa lugar inferior o subterráneo. Es un estado donde las personas, según las religiones, van después de la muerte a ser torturadas eternamente, las almas de los pecadores. Usted quiere investigar un poco más, porque este tema es muy extenso, pero te voy a dar pautas para cómo lo investigues.
Es equivalente al Gehenna de los judíos, o el Gehinnom que le llaman. ¿Okay? Al Tártaro de la mitología griega. El Tártaro es el infierno cristiano. ¿Okay? Donde fue el maestro y le predicó a los espíritus encarcelados. Durante 3 días y 3 noches, dice la palabra que el Señor estuvo en el corazón de la tierra. O sea, debajo de la tierra. Y allá venció al que tenía el imperio de la muerte. Dice que subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dones les dio? La vida, la libertad de la mente oprimida, y nos libera de esos infiernos. Por eso el que está en Cristo Jesús no tiene condenación. En otras palabras, el infierno no es para ti. No te andes mortificando. Que si caes, vas a pagar la caída y te vas a levantar. En ese momento vas a sufrir tu caída y en ese momento vas a estar en el infierno un ratito. Y después te vas a curar. Una persona que está en drogadicción, una persona que está en alcoholismo, una persona que está en esquizofrenia, una persona que está en depresión, está en el infierno mismo. Quieren salir y no pueden. Están atados. ¿Y quién se puede liberarse a sí mismo? No se puede. Ocupa llegar alguien que esté libre y liberarlo. Por eso vino Jesús. Vino a liberarnos a nosotros. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a sacarte del infierno. Dios mandó al Hijo a sacarte del infierno, a sacarte de la oscuridad. Infierno es igual a oscuridad. Infierno es igual a negrura. Infierno es igual a esclavitud. Esclavitud mental. Esclavitud de tu espíritu, de tu verdadero yo. ¿Qué sucede cuando entras en meditación? Sientes que estás relajado. Sientes que estás pisando algodones. Te sientes muy a gusto. Te sientes libre. Bendito Dios. Hay muchas corrientes de pensamiento en cuanto a los infiernos. En la mitología griega, el Tártaro, una región subterránea donde los titanes y otras divinidades rebeldes eran castigadas. Que dice la palabra que es para el diablo y sus ángeles. Entonces, lo sacaron de la mitología griega. Bendito Dios. No era exactamente un equivalente al concepto cristiano de infierno, pero compartía la idea de un lugar de castigo para los transgresores divinos. O sea, era la prisión de los ángeles caídos. Eso es el infierno. No es una prisión para ti. No es para el ser humano. Ya que si el ser humano quiere ir para allá, pues ve. Pero no es para ti. En la mitología egipcia hay algo parecido al infierno. Se creía en la existencia del Dua. ¿Qué es eso? Un reino subterráneo asociado con la vida después de la muerte, pero no se centraba en el castigo, sino en la transición y el juicio del alma, una especie como de purgatorio. Pero ¿a poco, Pastor Dani, existe el purgatorio? El cristiano protestante dice que no, pero la Biblia dice que sí existe el purgatorio. Vayan y échenlo a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Es una parábola que está enseñando que el alma, después de que uno muere y no alcanzó lo que es no alcanzó a superarse, no alcanzó a perfeccionarse en esa vida, se va a seguir perfeccionando allá abajo con un poco de sufrimiento a base de fuego, pero que va a ser un fuego purificador. No es un fuego aniquilador, según esta perspectiva. Ya después de que ya está el alma limpia, entonces ya vuelve a reencarnar en otro cuerpo. Falta enseñarles el misterio de la reencarnación.
muy buena enseñanza, pero será por otro tiempo. El cristianismo, vamos a ver qué piensa el cristiano de los infiernos. El infierno se concibe como un lugar de sufrimiento eterno para aquellos que han rechazado a Dios o cometido pecados graves. Las descripciones varían desde el fuego eterno hasta la separación de la presencia divina. Entonces hay un tipo de creencia dentro de los cristianos que el peor infierno para un espíritu es separarse de la presencia del Creador. Separarse de la presencia de Dios es un infierno. Comer un alimento no apto para ti es un infierno. Comer algarrobas de los puercos es un infierno para que es un príncipe. Lo dice la Escritura. Pero el infierno de los cristianos es bien canijo, porque pintan a un Dios que nunca se va a saciar de estarte torturando. El infierno cristiano al que tú le tienes miedo es un lugar en donde nunca muere el gusano. Las almas que están ahí van a ser torturadas toda la eternidad sin morir. ¿Qué Dios hace eso? No se conforma con aniquilar el mal, una muerte y listo, no, sino es sacarte uña por uña y despellejarte toda tu piel, quitarte lo que es cabello por cabello, tortura y darte el don de la inmortalidad para que no te mueras, pero que vivas sufriendo toda la vida, allá abajo pues, que es la muerte segunda. Curiosamente, el infierno más feo de todos estos infiernos, esas corrientes mitológicas, es el del cristiano. Y según es un Dios lleno de amor. Porque ahorita les voy a comentar sobre el infierno del Islam. No es tan canijo. El Jahannam, que es el infierno del Islam, es un lugar de castigo, sí, para los pecadores. Las descripciones incluyen fuego ardiente y castigos específicos para diferentes pecados. Sin embargo, la misericordia divina también es un tema central y se cree que algunos eventualmente saldrán del infierno por la gracia de Alá. Entonces vemos que en el infierno del Islam hay esperanza. Vemos que en el Gehinnom, el infierno de los judíos, en el Sheol, hay esperanza. Dijo el salmista, no permitirás que mi alma quede para siempre en el Sheol. De ahí me sacarás. Entonces para el pensamiento judío había esperanza, se salía del infierno. Hay esperanza también para el infierno de los islámicos, de los musulmanes, por la misericordia de Alá. Pero en el infierno cristiano no hay esperanza, porque el Dios de los cristianos, ese no tiene lo que es, no tiene perdón de Dios, por decirlo así. Es el Dios más sanguinario, habido y por haber. Además, ni el Dios judío hace eso. Y no me refiero a Jesucristo, no, el verdadero Yeshua es un ser de luz que predicó el amor, la justicia, la misericordia. Pero al Jesús que inventaron, el infierno que inventaron, es un infierno cruel, en donde es tortura por toda la eternidad. ¿Y quién te va a mandar allá? El Dios de amor de ellos. Cuando la Escritura dice que no es así, el que está en Cristo Jesús no hay condenación para él. Y el mismo Jesús dijo, es para el diablo y sus ángeles, no es para ustedes. Y ahí andan diciéndole a la pobre gente que se van a ir al infierno si no van a ir a la iglesia. Si ya no viene el domingo, no se preocupe, no pasa nada. Señal que servía a Dios por no ir al infierno. En el hinduismo, ¿qué enseñaba el hindú? No hay concepto único de infierno. Se habla de diferentes estados o reinos después de la muerte, como el Naraka, donde las almas enfrentan consecuencias kármicas negativas antes de ser reencarnadas. ¿Qué significa? Que van a pagar allá abajo, van a ser purificadas, y ya que el alma esté purificada, entonces va a volver a reencarnar. Porque de hecho, la rueda del samsara, el ciclo de reencarnaciones, ese es el infierno para el espíritu.
Jesús vino a sacarnos a no reencarnar, pues, a sacarnos de este infierno, de esta granja humana, como la película de Pollitos en Fuga. Si alguien la ha visto, es infantil, pero te da una gran enseñanza. Allá andan todos los pollos, lo que es ahí, viendo la manera de cómo salir del gallinero, porque descubrieron a la gallina que no puso un huevo y le mocharon la cabeza por no haber puesto un huevo. Fulanita, estaban todas las gallinas haciendo fila y vieron que pusieron 3, 5, 10, 5, 2, 3 huevos y una no puso. Vente para acá, le dijeron. Y una le dice a la otra, le hubieras dado de tus huevos. Y así no me pidió. Le mocharon la cabeza a la pobre gallina y consecuencia de eso, dijeron, nosotros servimos a nuestros amos, dándole huevos todo el tiempo. Y esta gallina le daba huevos todo el tiempo. Y esta vez que no puso, la mataron. Entonces, así son los dioses. Se alimentan de ti. El día que no los sirvas, te van a torturarte. Porque tú eres su alimento. Sal del infierno, sal de ese engaño. La religión es un infierno. El mundo es un infierno. Jesús vino a sacarnos de aquí. Pero para poder salir tienes que ser como Jesús. Tienes que ser un Cristo aquí en la tierra. Un ser iluminado. Tienes que morir a ti mismo. Los deseos de la carne a ti mismo. Con meditación. Con estados de conciencia elevados. Y vas a salir del infierno, que es esta esclavitud mental, esta ilusión que no existe. Lo que tú ves a tu alrededor no existe, no es un holograma, es el infierno. Es lo que le ponen las gallinas ahí, la purina, el maíz para estar comiendo, los bebederos para estar bebiendo, sin saber que se los van a cenar. Bendito Dios. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es el infierno. Un lugar, si le llamamos físicamente, un lugar en donde van a ser atormentadas las almas de los seres humanos. Pero no se ponen de acuerdo las religiones. En un tipo de creencia, esas no son tormentos, sino simplemente son purificaciones para que vuelva el alma a reencarnar. Y según el judaísmo, el Gehinnom es una aniquilación total de las almas. Es decir, que van a ser torturadas, pero finalmente van a morir. Y dice la palabra que erradicará el mal. Hashem erradicará el mal y el mal ya no va a ser. Significa que todas las almas malvadas van a dejar de tener conciencia. Pero el infierno más canijo es el del cristiano. Ahí donde el gusano nunca muere. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes por una eternidad. Y sigue a Jesús, dice. Y no me canso de dar el anécdota que siempre doy. Está tocando. ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret y vengo a salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. ¿Quién es el malo ahí? ¿De quién te va a salvar? Del mismo. ¿A poco? Pues es lo que le dan a entender al pueblo para tenerlo, mire, opresionado. Y está la siguiente interpretación, de con eso termino. El infierno, y es la que más creo yo, es un estado mental. Es una situación que se compara con el fruto de la carne. Si usted anda vibrando en todo lo que es energía negativa, los 7 pecados capitales, el deseo desbordado, el deseo de recibir para uno mismo, usted está en el infierno. Pero si usted anda en el fruto del Espíritu, todo el tiempo, usted está en el reino de los cielos y todo le va a salir bien. También creo en la interpretación que creen los gnósticos, bueno, algunos gnósticos, en donde el alma, el espíritu, la chispa divina, está esclavizada dentro de un alma y metida dentro de un cuerpo con un velo llamado olvido.
para que no recordemos nuestros orígenes. ¿Cómo podemos salir de ahí? Conociendo nuestra esencia, conociéndonos a nosotros mismos, los velos se van disipando y puede usted llegar a la plenitud de Cristo, como le llama, a la estatura del varón perfecto, practicando el fruto del Espíritu. Y eso lo va a sacar del infierno. Conforme usted se comporte aquí, si usted se comporta dentro de este cuerpo humano con el fruto del Espíritu Santo, cuando usted parta de este mundo, usted va a cosechar lo que sembró. Si aquí anduvo en el fruto del Espíritu, allá no va a ser atormentado, va a estar usted revestido de amor, gozo, paz, paciencia, de benignidad, de templanza, de fe, de abundancia, porque es lo que usted sembró. Pero si aquí está dentro del infierno, usted está preparando allá la continuación de lo que usted vivió aquí. Si usted aquí vivió una vida de infierno, allá usted seguirá viviendo una vida de infierno. Amén. Dejamos de transmitir. Mi deseo es que Dios los bendiga, sea libre de la religión, sea libre de la esclavitud.